dos funciones. El mismo dominio. La propiedad 1 es la derivada de la suma y la resta, ¿cierto? Voy a usar la notación ahí que es más clara, ¿cierto? Simplemente la derivada de cada función. Si es más, si es menos. Ustedes lo saben, ¿cierto? Es la derivada de la suma y la suma de derivadas. ¿Y eso por qué? Porque como las derivadas provienen del límite, el límite también tiene esas propiedades, por eso se distribuye. Todo es correcto que uno pone. La propiedad 2 es la propiedad del producto, ¿cierto? No, tienen dos. Aquí lo que dice es una especie de compensación, ¿cierto? Si a uno lo deriva, el otro, como que dicen, se mantiene calladito y después le toca hablar. Algo así. La relación. Entonces lo que dice aquí no sirve. Uno pide la palabra, el otro se queda calladito y ahora le toca. Es parte de la misma situación. Entonces, y ese es de la misma, en el mismo orden, digamos, o sea, en la misma proporción, porque hay un más, ¿sí? Y para el cociente es idéntico a esto, pero ahí tiene que la idea que uno dice quién va a hablar primero, ¿eh? Quién va a representar primero el rol de la derivada. ¿Sí? Y la tercera. Entonces lo único que dice es como la suma, pero hay un orden. ¿Quién es primero que se va a derivar? Ahí lo tiene que decir primero. Primero que va a derivar es el negro. ¿Sí? Entonces le fijas un orden de esto. Entonces ahí lo eliges el primero y después haces el rol como. Entonces por el hecho de haber elegido el primero es para que se diferencie de la suma. ¿Sí? No sé qué se ve. Pero es importante, voy a resaltar el color para que vean quién se eligió primero, ¿cierto? Ese es el orden de. Ese es el primero que se hace. Y después, ¿cómo se fueron? Se deriva ese no se deriva y ese sí. Exactamente la misma filosofía, ¿ven? Es fácil de acortar. Y abajo, lo único que uno pone es la misma expresión y simplemente se eleva al cuadrado. Y lo único que tiene. ¿Ven? Entonces, con esas propiedades básicas, hay más propiedades, digamos, con esas propiedades básicas, uno quiere imitar acá. ¿Ven? Entonces, aquí tiene, ya mencioné lo básico que uno tiene que cumplir, y después hay las tablas de la derivada. Derivada seno, derivada coseno, todas esas cositas que ustedes derivada de la identidad trigonométrica. A ver, lo voy a hacer, a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Ah? ¿De la tangente? No es menos cosecante al cuadrado, ¿no? Bueno, No, cotangente. Menos cotangente al cuadrado. Ya, ¿cuál dijo? Ve. 1 coseno cuadrado. Esa es la tablita. ¿Y qué pasa si no tuvieras tu tablita? No, No entro. Aquí hago el limpio. No, aquí. No hago la prueba. Esto te salva. Porque la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Ah, bien. Entonces siempre recurran como a la historia, siempre recurran a donde siempre. ¿Bien? Y si seno sobre coseno, obviamente, ¿qué participa aquí? ¿Ven acá? Derivadas de seno y coseno, porque es lo que en el fondo. Pero derivada de seno es todo el mundo se acuerda, ¿cierto? Entonces basta acordarse una información poquita y el resto lo puedes recuperar. ¿Sí? Derivada de seno es coseno y de coseno es menos. ¿Sí? Pero con esas dos ya está. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de la tangente?
mentalmente uno lo puede hacer, ¿ves? Siempre haga un ejercicio mental, ¿ves? ¿Cuánto es al final? Cero día cero ¿Ya? menos cero por coseno. Abajo es seno sobre coseno, ¿cierto? Sí. Siempre póngalo así. Y eso, ¿cierto? Y ahí usamos la propiedad cual. Cero por coseno. Y acá, ¿qué es lo que dice? Abajo, preocúpate de eso que Coseno cuadrado de x. Y arriba, uno hace la cuentita. Ya coseno. Coseno. Ah, ¿sí? Ahí no por. ¿Sí? Es 1, ¿cierto? ¿Por qué es 1? A ver. Porque te diré que coseno cuadrado por coseno cuadrado. Seno más coseno cuadrado y la identidad trigonométrica para la cuenta. Porque todo eso está en el círculo, siempre tiene radio 1. Por eso que 1. Y esto de acá, lo puedes dejar así, pero lo más coloquial, el coseno es como la recíproca de, trabaja con, ¿coseno con qué trabaja? ¿Secante o con cosecante? Cosecante, ¿ves? Con secante. Entonces era secante al cuadrado. Andaba por ahí, ¿ves? Secante al cuadrado. ¿Ves? Pero es algo que más o menos ya empieza a rodar, por lo tanto genera un error algebraico, ¿te das cuenta? O sea, son detallitos que tienen que ir mejorando. ¿Ves? Bien. Entonces, eso siempre es importante. ¿Qué otra identidad fácil también? El logaritmo, ¿cierto? Otra función. Exponencial. El logaritmo natural, ¿cómo es la derivada? 1 partido. 1 partido por x, ¿cierto? ¿Y si es x cuadrado? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto cuadrado? ¿Cuánto es? Lo mismo, pero... 1 partido por 2x. ¿Sí? La de ¿Ah? 1 partido por 2x. Ahí tienen que usar la regla de la cadena. 1 partido por x cuadrado. O sea, no, es la derivada del logaritmo. ¿Sí? Ese mismo sobre su derivada, ¿cierto? Porque aquí lo hiciste cuando. Este mismo argumento lo pusiste acá, ¿cierto? ¿Sí? La derivada, esto de acá es exactamente el mismo, ¿ves? Pero la derivada de x es 1, por eso que parece 1 es 1. Pero aquí tienen que usar la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena. ¿Sí? 1 partido por 2x. Y derivado por x cuadrado. Pero primero tienen que derivar esto, la primera. Por x. 2x, ¿cierto? 2x y aquí sobre s. O sea, 2 sobre x. Y obviamente, para que tenga sentido, x diferencia. ¿Sí? Siempre hay esa restricción porque ya pasó abajo. Entonces, miren, el logaritmo es importante. También. Y eso, lo que le decía, los prerequisitos, tablas de derivada o reglas y sus tablitas. ¿Sí? De nuevo, hay que resultar las tablitas por ahí que lo tienen, me parece. Ya, siempre hay. ¿Sí? ¿Y eso por qué se inventaron? Porque las tablas se inventaron porque esto calcular un límite es súper difícil. ¿Ah? Es súper difícil calcular mediante límite. ¿Sí? Por eso se inventaron los cálculos básicos para hacer. ¿Sí? Entonces, vamos con lo que nos compete a nosotros. ¿Cierto? Ya más o menos dije claro que lo que uno puede tener que volver a repasar. Entonces ahora, entonces vamos. Siempre me gusta hacer en paralelo y algo que se note lo que ustedes saben, ¿cierto? Y lo que mi nueva función a dos variables. Voy a explicar a dos variables, pero es a varias variables, digamos, puedes poner 3, 4. Lo importante es que cuando pongo dos acá tienen una interpretación geométrica, uno puede visualizar un campo. Entonces, ¿cómo uno define la derivada? ¿Cierto? Ya lo conocen, es un límite. El límite, aquí lo puedo poner puntual primero. El x sub 0, como yo no tengo que evaluar el x sub 0, tiene que estar en el dominio. Es importante. Entonces, la definición del límite, ¿cierto? Lo que pasa es cuánto yo sumo un incremento de este x sub 0, ¿cierto? Entonces, f
de x sub 0. Algún incremento ahí. ¿Sí? Mi pequeño incremento o pequeño margen de error que no comete, ¿cierto? Es el h. ¿Okay? Menos, ¿cierto? Y acá. Y esto más h tiende. ¿Sí? ¿Okay? Esa es la definición del límite puntual en un punto, ¿cierto? En el punto de disociación. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, tiene que estar en el dominio porque yo tengo que evaluarlo. Esa es la gracia de poner en el dominio, porque yo tengo que evaluarlo, entonces tiene que estar bien definido. Bien. Y importante también, miren, que no solo en ese punto te beneficia, sino en todos estos que están cercanos. Todos estos que están cercanos. Entonces, la derivada es una cosa local. No necesariamente la información de todo el dominio necesito calcular, ¿cierto? La derivada. Entonces, ese límite, ustedes ya lo interpretaron qué significa, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué significa aquí? Geométricamente, porque siempre la idea geométrica es importante. Vamos, saquen la cara por el profe. La función más un incremento. ¿Ah? La función más un incremento. Claro, pero ¿qué hay de fondo acá? Porque sin el límite hay alguna información, ¿verdad? Ahí hay algo, un punto. No, pero aquí hay una expresión, si bien es geométrica, aquí es algebraica, ¿cierto? Esto se llama una variación, si uno lo mira, de la función arriba. Entonces, ¿cómo está variando? Pero aquí este h tiene un rol importante. ¿Sí? Entonces, miren, voy a hacerles recordar un poquito. Porque si uno entiende esa geometría, puede entender las derivas parciales, ¿qué es lo que hace geometría? Eso es lo... Entonces, lo más práctico es, entonces, imaginemos, por ejemplo, a ver, alguna función tipo de raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, uno quiere mirar, entender en algún punto que si x sub 0 es el que está acá. En este punto, entonces yo tengo aquí, yo quiero entender aquí qué significa la derivada en ese punto. Importante que tenga que evaluarse, es súper importante. Bien. Entonces acá, ¿cierto? Tú vas a sumar, o lo voy a hacer solo a la derecha porque a la izquierda es bien parecida, para que se fije la idea. Voy a sumar un cierto h. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo aquí. Al x sub 0 lo sumo en un cierto h. ¿Bien? El h va a ser un número bien pequeñito, ¿cierto? Que puede ser negativo o positivo, por eso que o lo miro hacia la derecha o hacia la izquierda, es un decir. Porque el h tendiendo a 0 puede ser por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Entonces voy a sumar este incremento, entonces aquí sería x sub 0 más el h. ¿Estamos de acuerdo? Le sumé una cosa positiva a la derecha. Bien, entonces ¿qué es lo que te pide ahí? Que también tiene que estar en el dominio, o sea, yo tengo que evaluarlo también. Entonces lo evalúas. Entonces esto va a estar en el grafo. Ahí está. F de x sub 0 más. ¿Bien? Entonces aquí también hay otro punto importante. Entonces ustedes saben en la geometría euclidiana clásica, ¿cierto? Por dos puntos pasa una recta. ¿Sí? Una recta. Entonces aquí pasa una recta acá. Esta lo voy a llamar la recta secante, ¿cierto? Secante porque corta, ¿no? Corta en dos, ¿cierto? ¿Sí? Y ustedes saben, en sus cursos previos, ¿cierto? Toda recta tiene una pendiente, ¿sí? Una pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Gradiente vertical. ¿Cierto? Entonces yo tengo esta recta secante, tiene una pendiente, lo voy a poner. La pendiente de la secante, ¿sí? Una notación M de la secante. Entonces, miren, ¿qué coordenadas tiene este punto?
tiene coordenadas x0, f de x0, y tiene coordenadas x0 más h, coma, y su imagen, ¿cierto? Es lo que tiene como coordenada. Porque con 2 puntos yo puedo sacar la pendiente, ¿sí? ¿Cuál es la definición de la pendiente? Es una proporción, ¿cierto?, entre la diferencia de las segundas componentes menos las primeras. Esto de acá sería, no lo calculo explícitamente, sería así. Siempre para sacar esa diferencia tienes que elegir algún sistema referencial de orden. Porque yo mencioné diferencia de segunda coordenada. Te voy a poner aquí diferencias de segundas coordenadas sobre diferencias de primeras coordenadas. Pero no mencioné quién es primero, quién es segundo. Puede ser de acá o acá, tiene varios. Entonces, fijas un orden, no importa el orden, siempre va a ser lo mismo. Entonces yo fijo acá, entonces sería. Esta diferencia, la segunda coordenada sería esto, acá, ¿cierto? Menos. Y ahora, diferencia de primeras coordenadas sería x0 más h menos x sub 0. ¿Sí? Entonces este x sub 0 se va, ¿se dan cuenta? Entonces al final, ¿qué es lo que tiene? Menos x sub 0. Y esto es justamente esta participación. ¿Sí? O sea, lo que está sin el límite, lo que está diciendo es la pendiente de la recta secante. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Este h lo vas a acercar a 0. Entonces, ¿qué significa geométricamente acercarlo a 0? Es cada vez que esto va a estar por acá, entonces se va acercando el h tendiendo a 0, esto cada vez más chiquita esta distancia. Entonces aquí vas a tener otra secante, pero más cerca, ¿cierto? Por acá, cuando te ubicas por acá. Y esto de acá, en el límite, vas a tener esto. Eso. Y es lo que se llama la recta tangente. Pero la recta tangente es lo que uno define la pendiente, porque toda recta tiene una pendiente, ¿cierto? La tangente es el límite de esto, ¿cierto? El límite de esta cantidad. ¿Y esto quién es? Para nosotros, esa es la derivada. Porque uno podría quedarse solo pendiente de la recta tangente, ya no hablar de derivada, sino que para hacerlo como se creó la historia, en realidad la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. M tangente es exactamente eso. Pero lo que ustedes están calculando, cada vez que sacan derivadas, ¿cierto? En cada punto sacan la pendiente de la tangente. Es eso la integración geométrica, ¿ves? Y para las derivadas parciales uno quiere imitar este límite. ¿Sí? Exactamente va a ser lo mismo. Entonces vamos a imitar la idea, ¿cierto? No, imitar la idea. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban para la definición? Un punto del dominio. Entonces aquí necesito también, ya no un punto, sino un vector fijo del dominio. ¿Sí? Entonces, o sea, ahora necesito, voy a poner así, ¿cierto? Porque recuerden, mis valores reales son x y z, por eso lo coloco x0 y 0, ¿cierto? El punto, el vector fijo. ¿Dónde? En su dominio. Pero en la f a dos variables, ¿cierto? Porque ya uno quiere completar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir? Miren, ¿sí? Exactamente es la misma idea. ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay de incrementar
Lo que voy a incrementar es componente a componente. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, primero pongamos límite y después lo ponemos la anotación cuál es como derivada. ¿Sí? Porque aquí tengo dos posibilidades de ir incrementando, ¿cierto? Y sub 0 y x sub 0. Eso. Sobre la primera componente y sobre la segunda. ¿Cierto? Es lo que hace. Sobre la primera, ¿cómo hacemos? Exactamente lo mismo. Tal vez como ahí. Porque así se inventó el límite, ¿se acuerdan? La evaluación, y esto lo dejas. ¿Se dan cuenta? Miren dónde es su menos. Voy a hacer de otro color para que se vea. Donde incrementé la primera coordenada, ¿cierto? ¿Sí? Y esto se generó aquí, ¿cierto? ¿Sí? Se nota lo que hizo, ¿eh? ¿Sí? Si tú tapas el I0, tú tapas así. Es exactamente lo que tenemos. ¿Sí? Exactamente. Entonces estoy aquí, cuando H. Y eso le ponemos un nombre, ¿cierto? Porque aquí le ponemos la derivada y simplemente esta notación. Respecto a la variable x en el punto x0 y 0. Porque evaluado siempre, ¿cierto? Evaluado en el punto. Lo que dice la derivada parcial respecto a la primera variable, es la notación. ¿Sí? Y lo mismo, idéntico, ¿cierto? Respecto a la otra variable. Y lo vamos. Solo para no usar el mismo parámetro, lo podrías usar. Simplemente lo puedes usar para que se vea el efecto. ¿Cuál fijo ahora? Y esto es lo que voy a variar, ¿cierto? Ya no usamos H, pero podemos usar otro parámetro para que se note la F. Primera, eso, menos. Pero podemos usarlo primero, no hay problema, pero lo voy a poner para que se vea. Porque al final son límites que van. Es variable, pero lo puedes usar a HH, no hay problema. Pero para evitar confusión, uno con H, otro con K. Puede ser I, J y 1. Pero se entendió dónde el efecto, ¿ven? Fijé acá y esto es lo que hice variable. ¿Profesor, no se puede evaluar conjunto? ¿No aplica evaluarse conjunto? No. Sí, porque existe esos límites cruzados, pero hay que tener cuidado. Se pueden tener una definición de cruzado. El límite de límite, ¿verdad? Que eso no es otra cosa. Ese, y ahí es un plano respecto del sub. Un plano. O sea, exactamente. O sea, hay que tener en qué sentido plano, porque acá tiene que ver con un plano, sí. ¿Sí? Un plano. Pero si uno fija, miren, lo que estás mirando aquí, lo que estoy calculando acá, esto lo estoy dejando fijo. Sí. Entonces sigue siendo una curvita. Una curvita, pero hay una curvita relacionada que por fijar esto genera un plano. ¿Sí? Eso es lo que voy a explicar por cómo aparece el plano. ¿Sí? Esencialmente es cuando yo junto los dos a la vez que me mencionas, compañero, ahí se genera un plano. ¿Sí? Ahí se genera un plano. ¿Sí? Pero sí, lo que ustedes dicen es verdad. O sea, con esto de acá, yo puedo generar un plano que se llama el plano tangente. Que de acá era la recta tangente. ¿Sí? En versión del gráfico de la función a dos variables, exactamente se llama el plano tangente. Plano tangente. Pero esto sigue siendo un número. Entonces, un número no me genera un plano. ¿Sí? Entonces, pero esto sí me genera una recta. ¿Sí? Porque esto igual, ¿verdad? Este numerito me genera la recta. Y de hecho lo puedo escribir cuál es la ecuación de la recta, ¿cierto? Porque ya tengo un punto por donde pasa y tiene esta pendiente. Por lo tanto, tiene su ecuación. Dime. Profesor, ¿el H sería un punto? No, el H es el incremento que vas sumando al punto que se fijó cada vez más cerca. ¿Sí? Ya, gracias. El H es la variable de límite. ¿Sí? Y el K también. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto es una pendiente. ¿Sí? Una pendiente. Pero ¿de qué recta es la pregunta? ¿Cierto?
Y sigue siendo pendiente. Porque recuerden que es de un número real, ¿ves? Número real. Porque el x0 y 0 es un número fijo. Número fijo. Entonces, calculando este límite me da otro número, ¿cierto? Entonces, me da otra pendiente. Y esto también me da otra pendiente. Por lo tanto, esto tiene asociado una recta y esto también. Pero con esas rectas vamos a ver que se puede formar un plano. Y eso hace el rol acá. El equivalente de la recta tangente pasa para plano tangente. Exactamente. ¿Ya? Es así. Entonces, miren, porque es bueno que me hayan preguntado eso. Lo que quiero convencerse de eso. Lo que vimos ayer, ¿cierto? Anoche, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la función, el pedazo de la cúpula de una esfera, ¿cierto? ¿Sí? Hay una función, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que queremos ver, convencerse, por ejemplo, yo elijo un punto cualquiera acá, por ejemplo, x0, y0. Entonces su imagen está por acá, ¿cierto? Su imagen. ¿Sí? Entonces lo que queremos ver es de que con esas derivadas parciales se forma exactamente un plano. Ese es el plano tangente que uno está mirando. Lo que quiere decir geométricamente es que si la curvita, digamos, no tiene esquinas, ¿cierto? Yo puedo siempre hacer un plano tangente. El plano tangente a la curvita. Entonces, ¿eso de qué depende? Si es redondito, sería así, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense que, para que se entienda un poquito. Entonces, idealmente tengo la esfera acá, ¿cierto? Por ejemplo, si lo miro arriba, la esfera acá, la esfera está acá, ¿cierto? Entonces, esto si toca en un punto, tocaría en el polo norte, ¿cierto? ¿Sí? Ese sería el plano tangente. Si me voy cambiando de punto, este lo va siguiendo al punto. ¿Sí? Si tú lo miras así, toda esta posibilidad de ubicación del plano tangente es porque has ido variando el punto donde estás calculando las derivadas parciales. ¿Bien? Porque vuelvo a repetir, esto genera una recta, esto también genera una recta, y con dos rectas, tú sabes que en el plano con dos rectas generan un plano, ¿sí? Porque para dos rectas bastan dos vectores, que no sean linealmente independientes, ¿cierto? Linealmente dependientes, porque tienen que ser independientes, ¿sí? O sea, siempre tienen que hacer un cruce. Ese plano es perpendicular. Es perpendicular, exactamente. Por los ejes de la... Perpendicular, pero al gráfico. O sea, si está para acá, sería así. O sea, es como siempre está topado solo en un solo punto. Solo en un solo punto. ¿Sí? ¿Alguien nos trajo alguna naranja por ahí? Nada. Yo tengo una buena. A ver, Sí, ¿no? claro, pero ya no se devuelve. ¿Sí? ¿No? No sé si lo voy a pasar por el foco. Ya, esto es como la espera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a hacer lo ideal para que se vea la hoja. Entonces, para que se vea un poquito como ¿cómo se llama? La escala chiquitita, ¿cierto? No se ve mucho, pero... Entonces, miren, la esfera está ahí, ¿cierto? La esfera está ahí, ¿ven? Entonces, por ejemplo, lo que decía, aquí hay un punto que es el polo norte, ¿cierto? ¿Sí? Aquí. Y esto, de hecho, si es de radio 1, esto sería 001, acá, arriba. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el plano tangente en ese punto? Sería así, este. Ese es el plano tangente. ¿Sí? Si me cambio de posición del punto, voy mirando por aquí, ¿eh? Ahí sería su plano tangente, ¿eh? Y en cada punto así, van cambiando, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí, que si la geometría de la esfera es súper bonita, en este caso redondo, en cualquier punto siempre yo puedo calcular su plano tangente. O sea, si voy por abajo, también, ¿ve? ¿Sí? En este caso, por ejemplo,
si fuera una superficie tal como está la pera, ¿cierto? ¿Dónde no puedo definir el plano tangente? En donde tiene unas esquinas, por ejemplo acá. ¿Cuál sería el tangente? Tiene infinidad de posibilidades, porque eso tiene que ser único. ¿Sí? Eso es lo que uno va a reflejar aquí. ¿Bien? Ya. ¿Y luego? Gracias. Devuélvelo. ¿Bien? Entonces, eso de la esfera nos ubica muy bien lo que quiero interpretar aquí. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicándolo de nuevo, que se vea bien. Entonces, vamos a hacer tengo una esfera, ¿cierto? Estamos mejorando el curso, ¿ves? ¿Sí? Entonces miren lo que les decía, ¿ven? Tengo la esfera ahí, ¿sí? Entonces lo que estoy mirando es solo la parte superior, ¿cierto? Para que sea una función, para que sea el grafo. ¿Bien? Eso es lo que está viendo, solo la parte de arriba, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a fijar un puntito acá, de la esfera, que se ve justo por acá, ¿cierto? Para entenderlo, el tangente sería un planito así, ¿cierto? Que es lo que queremos de alguna forma calcularlo. De hecho, se puede calcular matemáticamente ese plano. Ahí está. ¿Sí? ¿Bien? El plano obviamente es infinito, ¿cierto? Solo lo estoy graficando el pedacito. ¿Bien? Entonces, este punto de acá, ¿cierto? Tiene sus respectivas preimágenes de donde proviene. O sea, el dominio está acá, ¿cierto? El dominio está acá. Y aquí tiene el puntito x0 y 0. ¿Sí? Porque ese es lo que está mirando la derivada parcial en x0 y 0. ¿Bien? Pero la primera derivada, mira, vamos a interpretar la primera, que es simple. Lo que estoy mirando es que la primera coordenada es la que está variando con el h, la primera. Y la otra no, la otra no. Entonces lo que estás haciendo acá, el i igual i sub 0, ¿cierto? Está fijo. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿qué significa? Que este es un plano. Este es un plano. ¿Cuál es el plano ahí? Este es un plano. ¿Sí? Entonces el plano, mirando en ese gráfico ahí, pero sacándolo un poquito de... se visualiza el plano. Los planos en general, lo que es la variable x y la variable y. El i igual i sub 0, lo que está diciendo es la variable i. Para visualizar lo que está en la parte positiva lo voy a colocar. ¿Sí? Entonces un plano, miren, solo dice i igual i sub 0, pero no te dice dónde está el x, dónde está el i, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque aquí tengo que tener tres variables. ¿Sí? Entonces el i igual i sub 0 es lo que está diciendo, está fijo. Está fijo acá. Y aquí cuando solo grafiqué esta línea, ¿qué es lo que estoy variando? Miren, el x de abajo. Pero también el z está libre. Entonces también tiene su altura. Tiene su altura aquí. Entonces aquí se genera un plano, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces este es el plano i igual i sub 0. ¿Sí? Entonces fijar el i sub 0 fijo ya me genera este plano, pero este no es el plano que estoy buscando, porque este es el plano el que está mirando aquí, que está cortando. Entonces, cuando ustedes cortan este plano, ¿cierto? Cortan este plano, que pasa por acá, porque aquí, recuerdan que aquí está el origen. Lo fijé acá, ¿cierto? Hago este mismo gráfico y corto así, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto pasa hacia arriba, ¿cierto? Porque el plano es infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cortaría? A la esfera cortaría una curvita, ¿sí? Porque la esfera es acotada y el plano es infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el rastro que dejo aquí? Sería aquí, ¿no? Aquí, un pedacito aquí. ¿Sí? Es el rastro que sería el plano con la esfera. ¿Sí? ¿Se nota? Vale. Porque tienen que imaginarse la esfera ahí.
y estoy cortando un plano, así, una rebanada. Entonces cuando ves la rebanada, como la esfera es vacía, solo me quedó esa pequeña entrada, ¿cierto? Pequeña. Y esa es la entrada que se está mirando del corte. Entonces, estoy aquí. Entonces, si limpio un poquito el gráfico, voy a limpiar un poquito para que se vea el corte. Esto para que uno lo entienda bien, aquí se va a ver es el gráfico. Entonces, en este punto acá, ¿cierto? Que fijé el I sub 0 ahí, y esto generó clásico. Ahí se nota, ¿cierto? Ahí se nota, ¿sí? Hice un pequeño corte, por lo tanto hice una entrada. Esto es lo que tienen que indicarlo, ¿cierto? Y esto de acá, para que se vea bonito el corte del plano, pero el plano sigue, digamos. Lo voy a dibujar así para que se vea nada, no se manche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vieron el corte que me dejó? Entonces, miren, este es X sub 0, Y sub 0. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, lo que está haciendo acá, en este punto acá, ¿cierto? Uno mira la altura aquí. En ese punto es una curvita, por lo tanto eso tiene una recta tangente. ¿Sí? Esta curvita aquí, en el espacio tiene una recta tangente. ¿Sí? ¿Cuál sería la recta tangente aquí? Y aquí justamente la tangente que ustedes han visualizado. ¿Cómo, profe, podría repetir? No. Bien. Eso usted me dijo. Entonces, lo que hice es en este punto, calculé dónde está el gráfico, ¿cierto? Y aquí hay un punto ahí, en el gráfico, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es calculando la recta tangente de esa curvita. ¿Sí? La recta tangente. ¿Sí? Tal como ustedes lo conocen, como si fuera acá. Lo que estoy haciendo es esta recta tangente. Pero estoy graficando tridimensionalmente. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la recta ahí? Sí. Esta es la recta. ¿Eh? Esa es la recta. Y la recta tangente tiene una pendiente, ¿cierto? Una pendiente. Y ese es el primer nivel. Entonces esta recta tangente tiene su pendiente. M de la tangente. Esto sería una M1, no sé. Con respecto a X, ¿puede poner? Para que se puedan la derivada. Con respecto a X, ¿cierto? Y esto es exactamente es la derivada parcial. En el punto X0 y 0. Esa es la pendiente. ¿Sí? Y ahora en el otro sentido. Y en el otro sentido, exactamente. Y ahora, recuerden que aquí era X0 y 0, ¿cierto? X0. Lo que ha sumado aquí es el X0 más H. Aquí está X0. Y el X0 y el incremento que está aquí. Eso es lo que está aquí. Por eso se genera y aproximado por secantes, y lo que hace en el límite es eso. ¿Sí? Pero ya no lo grafico las secantes, solo para que no se confunde el gráfico. ¿Ven? Y ahora hacer la misma, ¿ven? La misma idea. Haz esto. ¿Ven? ¿Qué es lo que vas a fijar? El X0. Por lo tanto, por el X0 pasa un plano. ¿Sí? Ahora por el X0 pasa un plano, o sea, un plano así. Eso. Entonces, eso es lo que pasa.
general tengo así. Solo lo voy a graficar las curvitas que representan, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Y ahora hacemos lo mismo. Aquí está el plano. Ahora vamos a cortar así. Va a cortar el plano, ¿sí? Recuerda que la esfera que está, pero en el mismo punto que es lo que está haciendo, ¿cierto? Pues aquí, así. Recuerda que esta es la esfera, este pedacito acá. Ahora viene acá, ¿cierto? El otro corte, ¿sí? Son dos cortes que quedan, ¿no? Tengo este corte acá y tengo el otro corte. Y lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces son dos curvitas, por lo tanto tienen también su recta tangente correspondiente, o sea, la recta, déjenme poner así, y generó por respecto al eje, con respecto a la variable x, y esto con respecto a la variable y. O sea, El plano se genera en el punto de intersección en el origen de la... sí, un momento, claro, aquí, en este punto. ¿Sí? Entonces ahí mira, se va generando un plano, porque con dos vectores en el plano, porque estoy mirando el plano, ¿cierto? Con esos dos vectores yo genero un plano. ¿Sí? Entonces esta es la recta tangente para ahí, y esto tiene su pendiente, ¿cierto? La pendiente de la tangente. Y esto es la derivada parcial de eje. Ahora, ¿sí? Entonces la recta tangente tiene esta pendiente, que es exactamente la derivada parcial. Y lo mismo aquí. Entonces esto genera o tiene asociado a su pendiente correspondiente. Y esto habíamos dicho que es la derivada parcial en x. ¿Sí? Entonces, miren, ya tiene dos rectas, ¿cierto? ¿Qué es lo que les decía? Con dos rectas generas un plano, ¿sí? Porque esto lo puedo trasladar, porque para que tenga una idea aquí, porque es de dos dimensiones lo que va a generar. Porque quiero decir así, ¿sí? Si tienes un vector B1, un vector B2, por ejemplo, con esto generas un plano. Esto basta con dos vectores y generas un plano. ¿Sí? Es verdad, ¿cierto? Porque si yo tengo información de dos, yo puedo generar aquí todo este punto, que es la suma, digamos, de estos dos. Yo ya genero todo esto. Entonces con estos dos generé todo este plano. Pero también esto va para acá, pues, se va proyectando. Esto también se va proyectando. Entonces generas, al final, todo esto. O sea, con dos vectores ya generas el plano. ¿Sí? Con dos vectores. Esa misma idea acá, con estos dos, porque esto tiene sus correspondientes vectores directores, que uno se llama. Que uno la llama el vector para respecto L, el llamar L' aquí, y esta es la recta, el vector director de la recta L. ¿Sí? ¿Sí? Los vectores directores es un vector representativo que genera la recta. ¿Sí? ¿Sí? Pero vamos a saber, vamos a ver quién es en realidad, ¿cierto? Hay que calcularlo, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que estoy diciendo es el vector que genera la recta. Porque un vector genera una recta siempre, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es el vector que genera esta recta, por ejemplo? Esa recta que pasa al origen. Hay infinidad de vectores, pero que uno es el clásico, ¿cierto? Este puede ser 0, 1, 1. Este vector genera todo. Porque con esto tú multiplicas por escalar, sigue generando. Y a la izquierda también. Entonces, basta un vector, genera una recta. Y aquí basta dos vectores, generan un plano. ¿Sí? Los vectores se toman los dos sentidos. Las direcciones Las dos direcciones para generar los dos vectores directos.
¿Sí? ¿Y cuál es la manera de generar un plano si yo tengo dos vectores? Con la resultante. Si yo tengo dos vectores, hay una manera bien bonita de generar un plano. Tiene que ser perpendicular y se tiene que igualar a 1. Claro, es porque... Exactamente. Entonces, para generar la ecuación de un plano, ¿cierto? Es bien fácil. Voy a parecer el profesor Rosa. ¿Ya? Entonces, mira, para generar un plano, yo necesito lo que decía, dos vectores, ¿cierto? Un vector U y un vector... Obviamente que para generar dos planos no tienen que ser paralelos, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que, de alguna forma que se corte. Pero no nos integramos tampoco. No necesariamente, basta que no sean paralelos. Ya. Bien, entonces lo que uno busca, digamos, cómo generar toda esta hoja de acá, ¿sí? Entonces lo que uno hace es buscar un vector que sea ortogonal a ambos, ¿sí? Y es lo que se llama el vector normal, ¿sí? El vector normal. ¿Y cómo generas un vector normal matemáticamente? ¿Sí? ¿Han escuchado el producto vectorial entre dos vectores? Cuando en física se usa, ¿cierto? El sentido de que uno cierra la mano, va a cerrar en este sentido y apunta hacia arriba, de manera práctica, ¿sí? Entonces, es porque yo quiero hacerlo que se mire hacia arriba, pero si no, ese sería el negativo, al otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Pero al otro lado se ve feo, ¿cierto? Mejor así, ¿eh? Entonces, la misma mano te va ubicando a dónde va dirigiendo. Pero lo que queremos hacer es esta misma idea, ¿ves? De ir generando aquí un vector normal, ¿sí? Ir generando un vector normal con estos dos vectores, ¿cierto? Porque este es un vector que hay que determinar. Primero, un vector normal, ¿sí? Un vector normal, o sea, al final sería así, prácticamente va a ser. Hay que ser preciso aquí. Aquí yo quiero describir este plano, ¿verdad? Este plano acá. Estoy mirando así. Y tengo la forma que lo describe así, sí. Tengo así. Este vector azul. Este de primo le he puesto. Y acá otro vector azul. ¿Sí? Para identificar que una tangente y la otra. Y aquí debo generar un vector normal. ¿Sí? Y para generar un vector normal, ¿cierto? Lo importante de este vector, de este producto, ese producto vectorial, es explícitamente, es una definición que uno hace, es el producto vectorial entre estos vectores. ¿Verdad? El vector director de la primera recta plus el otro vector correspondiente. ¿Sí? De hecho, este no es conmutativo, ¿cierto? Pero se da la vuelta en módulo del signo. O sea, cuando le da la vuelta aquí, lo que decía al revés, ¿cierto? Es menos. ¿Sí? Ya parece positivo. Por eso que se le coloca de esa forma para que salga positivo. Esta es la manera de generar un vector normal al plano que estoy buscando. ¿Sí? Vector normal. ¿Bien? Entonces, ya estamos más o menos en una cosa intermedia. El vector normal yo tengo que calcular esto, pero la pregunta es cómo se calcula cada uno. ¿Sí? Porque yo geométricamente yo solo les dije. Hay estos vectores y estos vectores que representan a cada recta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Y después tengo que de nuevo acordarse cómo se escribe este producto en términos del vector, ¿cierto? Este es fácil de definir, ¿no? Matricial. En forma matricial. ¿Bien? Entonces van viendo a dónde voy. A que quiero determinar exactamente, esto es un plano, ¿cierto? Y esto para nosotros va a ser el plano tangente. ¿Sí? Y todas las rectas tienen la tangente tiene su ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, el plano tangente debería tener una ecuación. Y esa es la primera pregunta que le voy a tomar sí o sí. ¿Sí? Calcular el plano tangente de una superficie que me da y el punto. ¿Sí? Pero esa es la manera que yo les voy a enseñar, cómo calcular eso. Todo lo voy a enseñar. Entonces, el plano tangente tiene una ecuación.
¿Sí? ¿Cuál es la ecuación? ¿Qué necesito? Ya el normal está listo. ¿Sí? Entonces observemos aquí. El normal. ¿Sí? Y necesito el punto por donde pasa. Un punto que me tienen que dar a mí de datos. ¿Sí? Entonces, imagínense el punto. Un punto. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el punto ahí? Es conocido, según lo que tengo ahí, ¿cierto? Sería x0, ¿sí? Porque ahí lo estoy analizando, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Era en el, aquí era x0, ¿y qué altura era? La función, ¿cierto? F de x0. ¿Sí? Porque tiene que estar en el gráfico. ¿Recuerdan que ayer definí el gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces sería, y esto si quieres lo llamas Z0 porque se va a llamar. Entonces sería x0 y 0 y acá. Pero Z0 es importante, que tienen que corroborar. Z0 es la imagen del punto. O sea, es importante. Que tienen que cumplir. ¿Sí? Es importante. Porque tienen que estar en el gráfico. Tienen que ser de este punto. En el punto donde yo quiero que sea el plan de trade. ¿Ven? Entonces, miren. Pero esto te lo dan. Este es el dato que te dan, ¿no? El dato que te dan es el punto. ¿Sí? ¿Qué más te dan de datos? La función. Nada más. La función F. ¿Sí? O sea, te dan la función F y el punto. Y con eso te dicen, calcúleme el plano también. La ecuación plano. Entonces, la pregunta natural es cómo con estos dos elementos se puede escribir la ecuación de plano tangente. Es súper simple. ¿Cómo se escribe la ecuación? Se escribe así. Lo que está diciendo aquí geométricamente que esto tiene que ser ortogonal. O sea, lo que está diciendo que este vector tiene que ser ortogonal con esto. Es por definición, digamos, por eso que es un buen normal. Pues ortogonal. Porque tú tienes el plano abajo, ¿cierto? Entonces, en cualquier lado siempre va a ser perpendicular. Y esto también ortogonal acá. En cualquier parte acá siempre va a ser así. Siempre va a ser ortogonal. Porque esos dos planitos están dentro, estos dos vectores están dentro del plano. Lo que yo no sé, ¿cuál es la ecuación? ¿Sí? Y el buen candidato de ser ortogonal es el producto cruz. Es el buen candidato. Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano? Es súper simple. Lo siguiente. Esta es la definición matemática que hace la gracia. Este es un producto interno que voy a definir lo que es un producto interno, ¿no? Cuando yo multiplico un vector con un producto interno con elementos del plano, y elementos del plano es así, mira. Las variables sería así, x menos y menos y 0 y acá. Y eso tiene que ser, esta es la ortogonalidad, esta es la propiedad de ortogonalidad. ¿Sí? O sea, que el normal es ortogonal a este vector. ¿Sí? Si ustedes miran acá, ¿qué es lo que se está diciendo? Bien. Si ustedes miran acá, lo rehago un poquito, ¿cierto? Esto lo puedo mirar como vector también, pero separadamente. X, lo mismo, ¿cierto? Menos porque hay una diferencia, ¿no? X0, Y0, 0. Miren, lo que te está diciendo es cualquier vector en R3. Con esto de acá sería, o sea, lo que está diciendo aquí, en el plano, tomas cualquier vector aquí, y aquí está el inicial que me dieron, ¿cierto? El inicial que me dieron. Y lo que está diciendo es cualquier vector aquí, es X y 0. Entonces, cuando haces esta diferencia, está diciendo en esta dirección, ¿cierto? Cuando haces esta diferencia, ¿sí? Este es el punto final menos el punto inicial. ¿Sí? El punto P genérico. ¿Sí? Punto P. O sea, por lo tanto, tú lo puedes escribir así, ¿ves? N, otro punto, y aquí es el vector, miren, el vector genérico menos el inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en notación? O sea, ¿dónde empiezo? ¿Dónde? O sea, el 0 a eso, el inicio y el final, ¿verdad?
Cuando es de esta notación, por eso que se hace esa diferencia. ¿Sí? Porque así se define. Y esto tiene que ser. Entonces, miren, basta acordarse esta fórmula tan pequeñita. ¿Sí? De hecho, lo hice a propósito. Me quedé acá sin pizarra para que se acuerden de esta fórmula tan simple. Y es fácil acordarse. Entonces, te dan el punto inicial. Quieres describir esto variando todo. Entonces, simplemente con el normal es lo que está diciendo. Y eso te describe la ecuación de punto. ¿Sí? O sea, algebraicamente para ustedes es súper simple. Porque ¿qué es lo que necesitan? Determinar el normal, ¿cierto? Les voy a enseñar cómo se determina. El punto te lo dan y esto de acá les voy a enseñar qué significa también. Este es el producto interior. El producto interno. En este caso en R3, ¿no? Y esto de acá es el producto. Son dos productos diferentes, ¿no? O vectorial, ¿no? Son dos productos diferentes, producto cruz y producto punto, que uno le conoce comúnmente. ¿Bien? Entonces ambos los tengo que definir para ustedes qué es. Entonces, es claro que yo les enseño cómo se calcula eso, y les enseño cómo se calcula eso. Ya esto es facilito para ustedes. Porque son cosas, operadores que yo les voy a enseñar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta es una pregunta tipo certamen. Anótelo ahí, después decir que no le saliste. Entonces, el punto lo va a entregar usted, o sea, El punto y la función, nada más. El punto y la función. Pero ¿Sí? El punto y la función. ¿Sí? esa entrega, entonces esa entrega una ecuación en 2D. No, es una ecuación algebraica. ¿Sí? Una ecuación algebraica porque esto al final se calcula, ¿cierto? En función de las derivadas parciales. Es un vector. Es un vector, pero tiene entradas, A, B, C, por ejemplo. Sí, correcto. A, B, C son fijas, digamos. Yo tengo un vector y un punto. Un vector y un punto. Pero este sigue siendo un vector. Un vector, ¿ves? Porque estoy haciendo un producto punto entre dos vectores. Ya. ¿Sí? Producto punto entre dos vectores. Entonces lo que tengo que determinar es cómo se calcula el normal, ¿cierto? Y con eso acabó. Porque el P0 me dan a mí. Y el normal de esta Y las variables que van involucrando en la ecuación son tres variables. Y el normal de estar en función de las derivadas parciales. Exactamente. El normal en función de las derivadas parciales. Eso, ¿sí? Por lo tanto, no es difícil calcular la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Igual para la recta tangente, ¿se acuerdan? ¿Cuál era lo que tenían que calcular para la recta tangente? La derivada, ¿no? Porque con la derivada ya tienen pendiente. Y si tienen pendiente y punto por donde pasa, ya la ecuación de la tangente ya lo pueden encontrar. ¿Sí? Y lo mismo en el plano, ¿eh? ¿Sí? Lo mismo en el plano. Entonces, ¿qué puntos que es lo que tengo que enseñar a ustedes? ¿Cómo se define el producto punto? ¿Cómo se define de nuevo el producto cruz? Esto es más conocido para ustedes. Esto lo pone de nuevo. Esto es súper simple de definición. Lo que pasa es que, ¿por qué se define ese punto? Hay una equivalencia matemática que dice: si el producto punto es cero, es porque esos vectores son ortogonales. ¿Sí? Entonces, aquí está el concepto de ortogonalidad. Eso es lo que está dentro. Y en la geometría, aquí es lo que les digo. La ortogonalidad es que cuando en el plano acá es 90 grados. El ortogonal para nosotros es 90 grados. ¿Bien? Ahora vamos bien, ¿no? Sí. Entonces voy por partes, ¿ven? ¿Sí? Esto les hice el cuento final, pero ahora toca, digamos, hacerlo de a poquito porque no hace eso. Bien. Esto es el más fácil, voy a definir el producto interno, o el producto punto.
producto interior no necesariamente R3, puede ser Rn. El R3 es por la geometría nada más, ¿cierto? Mencioné R3, pero puede tener n componentes, no importa, ¿cierto? Bien. Entonces yo necesito un vector, dos vectores, ¿cierto? Sean u, voy a poner así, de n componentes, porque están en este espacio, ¿cierto? R3 tendría 3, ¿cierto? Es lo que uno. Voy a llamar 1, U2. ¿Sí? Ese es el espacio mediano en dimensión. Bien, entonces yo necesito 2, ¿cierto? U y V. 1, V2. Componentes, no, porque son números. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definimos? Miren, el producto U. Voy a ponerlo ahí. Producto punto. Es simplemente bien fácil. Multiplica simplemente componente, y lo conectas con suma. Y eso es todo. O sea, 1, B1 más, B2 más, bueno. Y ahí acabó. Súper simple. Entonces, voy para acá la idea, ¿cierto? Este vector lo vamos a conocer y este vector también lo vamos a conocer porque el x0 y 0 son datos, por lo tanto yo ya puedo calcular eso. Imaginemos que el vector n, que en principio lo voy a colocar así, ¿sí? Porque después lo vamos a conocer quién es ABC, ¿cierto? ¿Sí? N. Y el vector P0P, que empieza en P0 y termina en P, ¿cierto? Genérico, ¿cuál es? X menos Y menos Y sub 0 y Z menos. ¿Sí? Estoy tomando esos dos vectores que están allá al final. Entonces, ¿cómo es su producto punto? ¿Cómo es producto punto? Simplemente factor de X sub 0. ¿Cómo se define? Cada uno con su respectivo, ¿ven? Y se van enlazando con su. Entonces, A, X menos X0 más Y menos Y0 más C. ¿Sí? Si esto lo desarrollas, sería así. A X, ¿cierto? Más. Estoy coleccionando las variables primeras, ¿cierto? Lo que estoy diciendo. Más BX, más BY, más y más el resto. El resto son numeritos, ¿cierto? El resto es menos AX0, ¿cierto? Hay un menos, ¿sí? Acá hay otro, menos BY0, menos. Si esto lo igualamos a 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esto. Y esta es la forma general de la ecuación de un plano. Siempre las ecuaciones del plano tienen tres variables, en general, porque en el caso del plano x y igual y sub 0 no había las variables libres, ¿cierto? Que podría ser, pero el más genérico posible. Ax más b más c, y esto lo podemos llamar. Entonces la ecuación del plano, siempre tiene ecuación ¿cuánto? Ax más cz más d. El d le estoy llamando esto. Para no reescribir. Esta es siempre la ecuación del plano. La ecuación de la recta, ¿cuál es la diferencia? Ya no está la variable z. Cuando está esto de aquí, cuando no está, es la ecuación de una recta. ¿Sí? O sea, es esa. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que llegar al final. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo falta? Esto estamos listos, ¿cierto?
Es fácil, ¿ves? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Sí? Voy a hacer un ejemplito para que vean geométrico bien fácil. Bien. Cuando uno pone aquí los clásicos, ¿cierto? 1, 0, ¿cierto? Y acá 0, 1. ¿Sí? Este es el vector I, que como en física a veces se usa. Este es el vector O. ¿Sí? Esto está en unos X, ¿cierto? Se supone que uno grafica ahí y dice que son ortogonales. ¿Sí? Hagamos el producto punto. 1, 0, producto punto 0, 1. ¿Cuánto es? 0. Obviamente es 1, 0, más 0. Cada vez que vean producto punto 0 es porque estos son ortogonales. Entonces, el I es ortogonal al... ¿Sí? Entonces, el producto punto es importante, digamos, dentro de la geometría. ¿Sí? Significa simplemente que son ortogonales. De hecho, es sí solo sí. Dos vectores son ortogonales, sí solo sí, su producto punto es C. ¿Sí? ¿Sí? Para que es importante. Bien. ¿Qué es lo que nos falta? El producto cruz definirlo y como tercera etapa, que ojalá nos alcance, es calcular quién es eso en términos de las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Sí? Profe, ¿y al final de todo eso llegamos? ¿Al final de todo eso llegamos mañana o no? Sí, pues, al final de esto, todo esto de aquí, que ustedes ya... Eso, en forma de cálculo es este. ¿Sí? Forma de cálculo es este. Solo que todavía no sabemos en detalle quién es A, quién B, quién C. Pero esto tiene que ver con las derivadas parciales. ¿Sí? Derivadas parciales. ¿Sí? No lo quiero poner como fórmula, sino quiero reconstruirlo. Cómo aparece A, cómo aparece B, cómo aparece C. ¿Vean? Porque las fórmulas tienen esta cosa media maliciosa que por un rato me acuerdo, pero después no sé de dónde viene. ¿Sí? ¿Sí? Lo que sí, este vector, el producto cruz, solo funciona en R3. ¿Sí? ¿Sí? Por eso que es bien preciso. Entonces necesito ahora definición para el producto cruz, ¿cierto? Entonces, Dime. R3, pero en más dimensiones igual o no? Este producto cruz no. Solamente. Exacto. ¿Ven? Producto cruz. Eso porque el determinante que aparece aquí, ¿no? La definición que uno hace, ¿ve? Bien. Hay tipos de producto cruz, pero son más generalizados un poquito. Pero exactamente con esto de aquí es de otro concepto. ¿Ven? Entonces, el producto cruz, miren, necesito un... Así estoy denotando. 1, 2, B1, B2, ¿sí? Son 3. Entonces, ¿cómo se define la manera de acordarse? Producto cruz con V. Miren, es una especie de determinante, pero funciona muy bien, porque las matrices tienen que estar con los mismos elementos, ¿verdad? Cuando uno define una matriz, sus entradas son con las mismas características. Pero aquí hay algo curioso, pero que funciona. Es un determinante de una matriz 3×3, pero miren quién se coloca aquí. En la primera fila, los vectores canónicos en R3. Pues mira, ya son vectores, ¿te das cuenta? ¿Sí? La primera entrada aquí, el vector I para nosotros es 1, 0, 0. El vector J ¿Son vectores unitarios? el unitario. ¿Sí? Y el vector K, los unitarios, pero los canónicos, ¿no? ¿Por qué se colocan los canónicos? Porque esto genera una base. O sea, con esos tres vectores yo genero todo de R3. ¿Cierto? Es por eso el motivo de lo que se trabaja con ese elemento.
Miren, y acá en la matriz estoy colocando vectores. ¿Ven? Y acá, en la segunda fila, vamos a colocar lo que corresponde a 1. 1, 2, 3. ¿Sí? Y en la siguiente, el siguiente. Pero no crucen información, porque yo estoy poniendo U con 1. Si cambian de lado, esto hay que tener cuidado, porque no es conmutativo. ¿Sí? Por el signo que le dice, B1, B2. Hasta ahí está solo fácil, ¿cierto? Lo ubiqué ahí. ¿Sí? ¿Ven? U y V. ¿Sí? Se colocan así. Entonces, aquí se colocan los que son para U, y aquí se colocan en filas. ¿Sí? Eso es importante. Lo que vuelvo a decir, ¿eh? Es una matriz 3×3, pero miren la naturaleza. Este es un número real. Un número real, este es un vector. ¿Sí? Pero lo voy a mirar como si fuera un número porque ayuda mucho para la fórmula. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual aquí. ¿Cómo se calcula un determinante de una matriz 3×3? Es súper fácil, ¿cierto? Se coloca así, ¿verdad? Primero ubicas, este es más, menos, más. Esa es una distribución que tiene que ver con la posición 1, 1. Entonces este es menos 1 a la 1 más 1. Por eso es, se usa más o menos esta ayuda técnica. I más J, ¿no? El I tiene que ver con la fila y la J tiene que ver con la columna. Por ejemplo, esta es la posición 1, 1. Entonces sería menos 1, 1 más 1. Par. Resultó positivo. Aquí es la entrada 1, 2, ¿cierto? Entonces sería menos 1, 1 más 2. O sea, menos 1. Por eso que coloqué el negativo. Pero funciona muy bien, no importa el valor, siempre es más, menos, más, y nunca se repite, ¿ven? Así, ¿sí? Porque yo quiero calcular el determinante. ¿Sí? Entonces el determinante funciona así. Eliges el primero como elemento pivot, ¿cierto? Y haces así, eliminas, ¿sí? Y te quedas una matriz más pequeñita, ¿eh? Esta matriz chiquitita. Entonces esto sería así. El I era positivo, ¿cierto? Por eso se coloca positivo acá. U2 por P3. Por una matriz de 2×2. ¿Sí? O sea, U2, U3, B2, B3. ¿Sí? Eso. ¿Bien? Acá hay menos. Entonces menos, ahora J. Una matriz más pequeñita de 2×2. Recuerden que de nuevo, ahora elemento pivot acá y anulamos, ¿cierto? Anulamos. ¿Qué es lo que no me queda? 1, UT, U3, B1, B3. Y vayan a acordarse, miren, U2, U3 aquí se repiten, ¿ven? Aquí para U y aquí para B. Es fácil de acordarse, ¿ven? Pero si algo ves que se van cambiando los índices porque algo estaba mal, entonces ahí corriges, ¿eh? Pues siempre así, ¿ven? U, aquí también, ¿ven? El 1 con 3, 1 con 3, ¿ven? Pero los índices sean bien, por eso es bien elegante la forma de poner su índice, es muy bueno. Porque ven la forma como. Porque si coloco A, B, C, D, uno se marea, se da cuenta. A veces la complejidad ayuda. ¿Sí? Y ahora el tercero, me toca acá, ¿cierto? Eliminamos acá la fila y la correspondiente columna, es lo que siempre se hace. Más vector K, una matriz pequeñita de 2×2. ¿Quién quedó? 1, U2, ¿cierto? 1, U2. Y acá 2B. Entonces, no se pierde la simetría, ¿se dan cuenta? ¿Eh? El U con V, el U con V. No, nunca se mezclan. ¿Sí? ¿Y ahora cuánto es? Bien. Vamos a hacer que se cuenta. Una matriz 2×2 es diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Sí? O sea, aquí es. Yo tengo que colocar en paréntesis aquí. U2, B3, menos U3. Así se define el determinante de una matriz 2×2, ¿cierto? ¿Eh? Y miren de nuevo lo siguiente, miren. 2, 3. O sea, basta acordarse del índice 2, 3, el otro vas a saber que es 3, 2. ¿Sí? ¿Eh? El 2, 3. Y con esto grande ya sale. ¿Cierto? 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. ¿Sí? Entonces basta acordarse, hay un numerito mágico aquí, ¿cierto?
¿No puedes acordarte? ¿Alguien puede coincidir con la fecha de su cumpleaños ahí? 23 de algo, pues, por ahí aparece. Entonces basta acordarse este numerito. ¿Sí? Recuerdan que siempre es U con B, ¿ve? Entonces siempre es U con B. Entonces basta que tú generes esto y generas siempre el otro. ¿Bien? Pero vamos por aquí. Menos J, y acá lo mismo, ¿cierto? Sería 1 B3 menos U3 B1. ¿Sí? ¿Bien? Pero acá hay un menos, ¿eh? Hay un menos. Sí. Más. Y acá lo mismo, ¿cierto? 1 B2 menos U2. Miren, ¿quién es el IJK? Miren. El I solo en la primera componente tiene 1. El J en la segunda coordenada, el resto son ceros. El K, la última, el resto son ceros. Entonces aquí hay un menos, miren, ¿sí? Aquí ten cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la segunda componente, porque el J solo aporta la segunda. ¿Sí? Entonces este menos, esto se da la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te queda? Vamos a ejemplo aquí. La primera componente, porque esto recuerda que el mensaje tiene que salir un vector. ¿Cuánto es la primera componente de todo? Cuando yo multiplico, porque es un escalar, cuando multiplico con el i, aquí ese escalar solo se multiplica acá, el resto es 0. O sea que el que sobrevive de esto simplemente es esta primera parte. La primera componente es U2 de 3 menos. ¿Sí? ¿Bien? La primera componente, porque el i vale 1, 0, 0. ¿Sí? Acá hay un menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la segunda componente es el negativo de esto de aquí. O sea, U3 de 1, ¿cierto? Menos 1 de 10. ¿Sí? Lo cambié de signo, ¿eh? ¿Sí? La tercera, como es el K, es positivo, que es solo con el 1, la última componente, o sea, que es la tercera, o sea, tal como está, porque es positivo acá, 1 de 2 menos de 1. Y ese es el famoso producto cruz. La pregunta es, ¿podré yo memorizarlo? ¿Cierto? ¿O siempre tengo que hacer ese cuantitativo? ¿Sí? Porque esa es la definición. ¿Sí? ¿Sí? Pero miren, para que se acuerden, de nuevo, voy a resaltarlo con color. Miren. Los generadores de los índices, miren aquí, presten atención, 2, 3, yo basta saber eso, ¿cierto? 2, 3, y aquí 3, 1, porque con eso yo genero, ¿cierto? Si es 2, 3, es porque el otro es 3, 2, ¿se dan cuenta? 2, 3, 3, 2, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, basta con uno, genero el chip, hago el enroque. ¿Sí? ¿Quién juega ajedrez por acá? Todos juegan ajedrez, ¿cierto? Profe, ¿y siempre va a ser el del medio, el J normal que va a cambiar de signo? Sí, pero con esto ya lo arreglamos, ¿ves? Hay una simetría, ¿ya ven? 2, 3, 3, 1. Sí, solo del medio cambia aquí. Pero lo arreglamos aquí, al multiplicarlo, ordenándolo y listo. Entonces ya no te preocupes del menos. Claro. Solo que acuérdate de esto. Y aquí mira. 1, 2. Y acá 2. O sea, basta aprenderse sus numeritos. Y aquí les voy a dar mi número telefónico. 23, 31. Ahí ustedes pueden relacionarse. ¿Qué se pueden acordar con esos numeritos? ¿Sí? ¿Sí? Con eso basta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, no sé. Una vez estaba jugando, pero después ya no me quedé con la idea de cómo generar esto. Esto de aquí. Siempre uno, depende del semestre, estamos. ¿Cuántos? ¿Diciembre cuántos días trae? 31, ¿cierto? Sí. Diciembre es como, miren, es la cantidad de meses que trae diciembre, ¿cierto? La manera de acordar para uno. Tiene
siempre tiene 31 días, ¿sí? Y el 23, ahí lo puedes relacionar, ¿sí? Acerca de Navidad, ¿sí? O de alguien en el cumpleaños, ahí lo pueden relacionar. Pero ese es el numerito mágico, ¿sí? Llamen ¿cómo se llama? Al call center 23 31 12. Y aprendan ese numerito, ¿no? ¿Sí? Y eso le va a ayudar un montón, porque ya les expliqué de esto. Yo genero con esos numeritos, eso de ahí, y el resto siempre es menos, ¿verdad? Menos y el simétrico. La matriz nunca cambia, siempre va a ser 3 por 2. Sí, nunca va a cambiar. Siempre la misma. Pero lo que sí tienes que tener cuidado, Que sea, o sea, eso entre este es el primero y este es el segundo. La segunda fila y la tercera. Siempre. ¿Sí? No, cuidado, confundas. Si yo cambio esto de aquí, lo coloco hacia abajo, lo que estás generando es el menos del negativo de eso. ¿Sí? Por eso que tienes que ver quién con quién, porque hay un signo menos detrás. Si yo cambio el orden entre segunda y tercera fila. ¿Sí? Pero aquí puse lo primero, ¿ves? Esto de acá lo coloqué en la segunda fila y el V en la tercera fila. Pero si tú mezclas aquí, ya no estás calculando esto, sino estás calculando el menos U por B. El menos. Por eso hay que tener cuidado. Entonces no cambiar. Segunda fila, en la segunda fila va acá y en la tercera fila va. ¿Sí? O módulo el vector va primero y va segundo. Porque te acuerdas. Simplemente así. Y eso no lo cambia. ¿Ven? ¿Sí? Bien, entonces quedamos en tarea de acordarse ese numerito, ¿eh? ¿Bien? ¿Alguien me trae una historia de ese número? ¿Sí? ¿Sí?